ideales de igualdad, de fraternidad. Dentro de ese contexto surge el romanticismo, ¿ya? ¿Cómo se relaciona el romanticismo con la Revolución Francesa? Miren, este movimiento de corte cultural, político, filosófico, estaba ligado al pensamiento liberal, ¿no? Estaba pues ligado al pensamiento de la igualdad, ¿ya? Está pues en defensa, ¿no?, de la realización de la libertad en el campo político, ¿ya? Y ese pensamiento hicieron suyo los románticos. El romanticismo surge en Alemania, chicos, y nace pues a partir de un grupo llamado Sturm und Drang, ¿ok?, que significa tempestad e ímpetu, ¿no? ¿Dónde? ¿No? ¿De dónde aparece este nombre? Es que el 1, miren, de abril del año 1777, un joven dramaturgo, Frederick Maximilian, estrena una obra titulada Sturm und Drang, que significa, como les vuelvo a repetir, tempestad e ímpetu. Esta obra teatral era un rechazo a la estética neoclásica, ¿ah?, evidenciando pues mayor interés por la libertad, mayor interés por el amor, mayor interés por la naturalidad, ¿ya? Y es a partir de este grupo que surge pues lo que es el, ¿no?, romanticismo, ¿ya? Entonces, el romanticismo fue un movimiento cultural que se desarrolló tanto en lo político, se desarrolló en la filosofía, en las artes. A ver, espérenme un segundo, voy a tomar un poco. Como les decía, miren, este movimiento cultural se desarrolló en lo político, se desarrolló en la filosofía, en las artes y también pues en la literatura, ¿ya? Surgió en la primera mitad del siglo XIX en Alemania e Inglaterra, rechazó el proyecto racional ilustrado y la literatura pues de características neoclásicas. Ustedes saben que el neoclasicismo tuvo como característica principal pues, ¿no?, la revaloración de la cultura greco-latina, ¿ya? Entonces, como han escuchado, tiene su origen pues en el Sturm und Drang, ¿ya? En el Sturm und Drang pues va a tener su origen, ¿no?, el romanticismo. Entonces, la Revolución Francesa trajo pues la promesa de un futuro más claro, más generoso, ¿no? Surgen los derechos de la primera generación, ¿no?, que eran pues los derechos a la vida, el derecho a la libertad, a la opinión, a la religión, etcétera, ¿no? También pues, ¿no?, en aquel entonces estaba dando un auge del nacionalismo, ¿no? Los pueblos europeos, miren, se levantaron para defender sus naciones de la invasión napoleónica, ¿no? También, ¿no?, la desaparición del antiguo régimen sustituido pues por los gobiernos constitucionales y parlamentos, ¿ya? El liberalismo, es decir, por la defensa de la libertad y los derechos individuales, ¿ok? Dentro de ese contexto histórico, chicos, surge el romanticismo, ¿ya? ¿Qué características, miren, qué características nosotros pues podemos observar, miren, en cuanto pues qué características nosotros podemos observar, características principales pues que tuvo el romanticismo, ¿ya? Que tuvo el romanticismo. Una de las principales características que observamos es el predominio de los sentimientos. Miren, hubo un predominio de los sentimientos frente a la razón. ¿Qué quiere decir que hubo un predominio de los sentimientos sobre la razón? ¿No? Quiere decir, pues, que en aquel entonces, en el romanticismo, abundaron, miren, lo que son, pues, los temas amorosos, ¿ya? Dándole prioridad al sentimiento, dándole prioridad al amor, pues, frente de repente a determinados temas, ¿ya? Hay una gran importancia a la libertad en todos los sentidos, ¿no? Especialmente, miren, en la libertad, pues, para poder crear las obras literarias. También hubo una revaloración de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que para el romántico, el paisaje es uno de los espejos de sus sufrimientos, un elemento para crear y que participa pues también de sus estados
de ánimos, es decir, ¿cómo? ¿Cuál era el estado? No, por ejemplo, el personaje, el protagonista, pues, no ansiaba la paz, la tranquilidad, ¿no? Tenía, pues, ¿no? Estaba, pues, rodeado de un ambiente o de paisajes, pues, naturales, frente a una naturaleza, los campos, ¿no? La paz que irradia, pues, vivir frente, pues, a la naturaleza, ¿ya? Hubo una predilección por escenarios exóticos, salvajes y sombríos. ¿Ya? Una abierta oposición al neoclasicismo. ¿Ah? Como les decía hace un instante, los románticos rechazaron rotundamente las normas clásicas, es decir, abandonaron el culto a la antigüedad y a la mitología. ¿Ya? Hubo un culto al yo, ¿no? Que es una exaltación, pues, a la propia personalidad, ¿no? A la manera creativa, ¿no? A la forma, pues, individual. ¿Ya? Un exagerado nacionalismo también, les apasionaban los temas nacionales y populares, ¿ok? Adoptaron, pues, temas subjetivos. Los autores románticos preferían expresar libremente su mundo interior, es decir, sus sentimientos, sus emociones, sus anhelos, sus sueños, ¿ya? Fue pues idealista, hubo una preponderancia, el idealismo es otra de las características que tiene el romanticismo, ¿no? Hubo una predilección, ¿no? De la fantasía, hubo una predilección de la imaginación, ¿ya? Una rebeldía contra lo racional, el conocimiento racional debía ser sustituido por la intuición o por otros métodos irracionales, ¿ya? También hubo pues originalidad y creatividad en contraposición a los neoclásicos. Recordemos que los neoclásicos eran pues imitadores de la literatura grecolatina, ¿verdad? Hubo también una preferencia por temas medievales, las tradiciones, las leyendas, ¿no? Referentes, pues, a la Edad Media, que son revividas, miren, en toda Europa, y eso lo pues, a través de los cantos, a través de las narraciones populares, ¿no? Es decir, pues, a través de su folclore tradicional, ¿ya? Los románticos, chicos, cultivaron la lírica, la épica, el teatro y también la prosa. ¿Ok? Bien, chicos, ¿ya? Entonces, predominio sobre los sentimientos, el individualismo, la subjetividad, la predilección por la naturaleza, el rechazo al presente, la ansia de libertad, el espíritu rebelde, la revaloración de lo popular y lo nacional son, pues, algunas de las principales características, ¿ok? ¿No? Obras que fueron, no tuvieron pues la influencia del romanticismo. Es por ello pues que los libros posteriores que tienen como temas los viajes a lugares extraños, los libros de terror o incluso los libros de ciencia ficción del siglo XIX tienen que ver también pues con el romanticismo, ¿ya? Y aquí observamos pues algunas de esas obras, ¿ok? Bien, ¿quiénes son los principales representantes? ¿Quiénes son los principales representantes, chicos, del romanticismo? ¿Ya? Los principales representantes del romanticismo tenemos ahí a Goethe, que es uno de los grandes, pues, representantes, ¿ya? Con su obra Fausto, a Friedrich Schiller, con Guillermo Tell, Víctor Hugo con su obra Los Miserables, Alejandro Dumas con su obra Los Tres Mosqueteros, y también tenemos pues a Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y Leyendas, ¿ya? Vamos a hablar acerca de uno de los grandes, ¿no? E importantes, ¿no? Representantes, chicos, del romanticismo, ¿ya? ¿Quién es él? Johann Wolfgang von Goethe, ¿ya? Él es uno de los grandes representantes que perteneció, miren, a la literatura romántica, ¿ya? Fue un poeta, un novelista, un dramaturgo y también un científico alemán, ¿ok? Él nació, miren, proviene pues de una familia burguesa, o un niño precoz, ¿ya? Se dice pues que a los 15 años ya escribía guiones teatrales, ¿no? Y conocía pues a esa edad ya varias lenguas, ¿ya? Comenzó a estudiar leyes en la Universidad de Leipzig, pero pronto se va a desinteresar, ¿no? De esa carrera elegida por su padre y se va a inclinar pues él, ¿no? Por la literatura, ¿ya?
Él es considerado, ¿no?, un autor prerromántico. Las obras representativas que tiene Johann Wolfgang von Goethe, tenemos pues Poesía y Verdad, que es un libro autobiográfico, ¿ya? Tenemos también Las cuitas del joven Werther, que es una novela epistolar, ¿ya? La temática, ¿no?, que aborda pues las obras de Goethe son, ¿no?, utiliza pues temas amorosos y también filosóficos, ¿ya? Filosóficos. Una de las obras, chicos, más importantes que tiene Goethe es Las cuitas del joven Werther, ¿ya? Las cuitas del joven Werther, que fue escrita en el año de 1774, ¿ya? Es una novela epistolar, chicos, ¿ya? ¿Por qué se dice que es una novela epistolar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque está hecha pues a manera de cartas, ¿ya? Que Goethe, ¿no?, en la primera parte pues va a enviárselo a su amigo Guillermo. En la segunda parte, ¿no?, manda pues a su amigo Guillermo, a Carlota o Charlotte, ¿ya? Y también a Albert o Albert, chicos. A ver, los personajes de esta obra, Werther, que es el personaje principal, Charlotte, ¿ya?, que es pues de quien, miren, es de quien pues Werther se va a enamorar perdidamente, ¿ya? Guillermo, que es el amigo de Werther, a quien él pues le va a enviar, le va a escribir estas cartas, y Alberto, pues que es el novio y más adelante el esposo pues de Carlos, ¿ya? Entonces, esta obra literaria, en la primera parte, pues las cartas que no habla sobre las cartas que envía pues Werther a su amigo Guillermo, y en la segunda parte las cartas pues que envía, como les decía, Werther a Guillermo, a Carlota y también a Albert, ¿ya? Entonces, esta novela, esta primera novela de Goethe, ¿no?, pertenece a su periodo de juventud de Werther, chicos, y que se enmarca pues en la estética del Sturm und Drang, ¿no? Es considerada, miren, símbolo, ¿no?, del espíritu romántico alemán, ¿ok? Pertenece al género narrativo, como les decía, pues es una novela, ¿no? La estructura de esta obra literaria, vuelvo a repetir, chicos, es epistolar, es decir, toda la narración está establecida, miren, a partir de cartas que Werther, que es el protagonista, le va a enviar pues a su amigo Guillermo, ¿no? Y también pues en la última parte donde, ¿no?, es el editor, ¿ya?, que es un recurso, miren, ficcional del autor, quien nos va a narrar, ¿no?, el desenlace de esta obra, ¿ya? El primer libro, ¿no?, esta obra, en el primer libro, está conformado por 39 cartas, ¿ya?, que envía Werther a su amigo Guillermo. En el segundo libro está conformado por 47 cartas, ¿ok? Cartas que Werther le va a enviar a Guillermo, a Carlota y a Alberto, ¿ya? Y finalmente, pues, el editor al lector, que son notas donde se narran por los últimos días de Werther, ¿ya? Así como la presentación también, pues, de sus últimas cartas, ¿ok? Les decía, pues, que en esta obra literaria predomina, ¿no?, la narración en primera persona, ¿no? Hay un narrador protagonista. El estilo que utiliza aquí el autor es, pues, utiliza un estilo delicado, ¿no? Es poético, ¿no? El tono en el que está, pues, es marcadamente romántico, subjetivo y también, pues, confesional, ¿ok? Hay un predominio también del estado anímico, ¿no?, del protagonista, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, esto se puede observar cuando Werther pues se identifica con los cambios y los trastornos de la naturaleza, ¿no? El egocentrismo romántico, ya también encontramos una abundancia de reflexiones, sobre todo en relación pues con el arte y con los aspectos afectivos y amorosos, ¿ok? Bien, chicos, ya en esta obra, ¿no?, nos plantea Goethe pues el amor trágico de Werther, ¿ya? Presenta al héroe romántico, provoca también pues la llamada fiebre Werther, digamos. Se dice que en aquel entonces no muchos se quitaron la vida, miren, producto pues, ¿no?, de repente
producto pues de lo que pudo dejar marcado, miren, esta obra literaria, chicos, ¿ya? Yo les voy a contar un poco para que ustedes, ¿no? Porque esta es una de las grandes obras que pertenece pues al romanticismo, ¿ya? El tema de las cuitas del joven Werther, o las penas del joven Werther, chicos, el tema principal es el amor, ¿no? Que se ve pues marcado por la tragedia o que se ve marcado pues por lo funesto, ¿ok? Los amores de Werther, miren, el amor que va a sentir Werther pues por Carlot, ¿ya? Lo va a conllevar pues al suicidio, ¿ya? El suicidio sería un tema secundario, ¿no? Y es la decisión que finalmente va a tomar pues Werther, ¿no? Al saber que la mujer que él ama ya no puede ser suya, ¿no? Y por ende él toma, miren, a una decisión radical, ¿no? Como es pues de quitarse la vida, ¿no? La naturaleza también, ¿no? La naturaleza, por ejemplo, aquí el escenario es fundamental, pues, para crear un efecto poético y que se relacione, ¿no? Con el estado, pues, afectivo de los personajes. Hay una visión idealizada, ¿no? Hay una visión, pues, bucólica del campo, chicos, ¿ya? Las convenciones sociales sería otro de los temas de esta obra literaria. Hay una oposición entre acatar las leyes impuestas por la sociedad o las impuestas por el corazón, ¿ok? Esos serían pues algunos de los temas secundarios. Pero ¿de qué trata esta obra literaria, chicos? Miren, Werther, ¿no? Llega pues a una pequeña vía llamada Walheim, ¿ya? Decidido, miren, a vivir, ¿no? Por un tiempo en el campo, que era lo que pues, él anhelaba, era lo que él quería, ¿ya? Y aprovecha, miren, la ocasión para escribirle pues una serie de cartas a su amigo Guillermo, ¿ok? Donde le va a describir, ¿no? Le va a describir cómo era el lugar, lo hermoso que era, etcétera, ¿no? Y también pues le describe ahí pues la honda tranquilidad, ¿no? En la que él pues ha encontrado en aquel lugar, ¿ya? Le habla también de la naturaleza, lo que él observaba, que eran por los juegos de los niños, ¿no? Y del contacto que él tiene, miren, a personas que son humildes, ¿ya? Aunque también él va a conocer, pues, a personas de condiciones un tanto, pues, privilegiadas, ¿ok? Como él, ¿no? A la cual, pues, él pertenecía, ¿ya? La vida en el campo le brinda días de calma, la vida en el campo le brinda días de paz, ¿ya? En los que él va a disfrutar, ¿no? Y va a, pues, leer libros de Homero, ¿ya? Y también, pues, ¿no? Va a disfrutar de la compañía de un niño, ya que era el pequeño Juan, así como la de un joven sirviente, pues, que está enamorado de su patrona, que era una mujer viuda, ¿ok? Esa tranquilidad, sin embargo, se transforma, ¿no? En apasionamiento cuando él conoce a Carlota, ¿ya? Miren, chicos, cuando él conoce a Carlota, inclusive cuando él la ve por primera vez a ella, él creía que ella era un ángel. Se enamora pues de ella, ¿no? Esa escena es idealizada, ¿ya? Él había sido, miren, invitado a una fiesta y acepta ir pues con una joven a quien no conocía, ¿no? Y ya que en aquel entonces era pues costumbre de ir a una reunión, a una fiesta, ¿no? Acompañado pues de una pareja, ¿ya? Salen en coche y recogen pues de paso a Carlota. Al conocerla, Werther, como les decía, creyó estar viendo pues a un ángel, ¿no? Estaba ella vestida de blanco y ella en ese momento estaba dándoles de comer, miren, van a sus hermanitos menores, ¿no? A quien ella pues solía cuidarlos. Van a la fiesta donde ellos pues van a bailar algunas piezas, ¿ya? Pero, ¿no? Le recuerdan, ¿no? A Werther, pues de que Carlota estaba comprometida con un joven llamado pues Alberto o Albert, ¿no? Miren, cuando termina la fiesta del baile, ¿no? La fiesta, el sentimiento de Werther se va a mezclar pues con la angustia de saber que esa joven de quien él se ha enamorado, ¿no? De que él ya pues sentía que la amaba, se iba a casar con otro hombre,
¿ya? A través de cartas, Werther le va a contar a su amigo Guillermo cómo la pasión lo iba pues consumiendo, ¿no? Cuando estaba pues al lado de Carlota, ¿ya? Él la empieza a visitar, ¿no? Y ella inclusive, ¿no? Se ganó el aprecio del papá de Carlota y se ganó pues el aprecio de los hermanitos, porque él solía ir pues constantemente a visitarla, ¿no? Obviamente pues no se portaba, ¿no? Con mucha educación, ¿no? Se portaba pues como, ¿no? Como todo un caballero, ¿ya? Como todo un caballero. Poco tiempo después, al paso pues de los días, llega Alberto, ¿ok? Quien se había ido de viaje, miren, ¿ah? Por algunos negocios que él pues tenía fuera, ¿no? Y conoce a Werther, a quien no le agrada, ¿no? No va a haber pues, no, pero había un respeto, ¿ya? Uno consideraba también pues una buena persona, un buen, ¿ya? Carlota, miren, ¿ah? Le pide a Alberto que se haga amigo de Werther, ¿ya? Y pues, y efectivamente eso es lo que sucede, ¿no? Son amigos. Werther solía pues frecuentarlos a ellos, Werther solía pues visitarlos, ¿ya? En su pensamiento de Werther, ¿no? Estaba, él decía, cuando ellos salían, ¿no? A pasear a veces, ¿no? Por decirlo así, lo que Werther rogaba, pedía, era que Alberto no la bese delante de él, o de repente que no la abrace, o que no le tome pues de la mano, etcétera, ¿no? Porque esa escena pues le causaría un profundo sentimiento de tristeza, de dolor, de decepción, y él pedía, él rogaba, pues, que esas escenas románticas no se dieran, pues, delante del claro, eso lo que él quería, pues, estaba dentro del pensamiento de Werther, ¿ya? Y pasa, va pasando el tiempo, ellos pues se van conociendo, ¿no? A través de muchas pues conversaciones que ellos tenían, donde Werther pues se muestra como quien era, ¿no? Era un hombre pues sensible, que lo que buscaba era pues liberarse de todas las ataduras sociales que solían pues reprimirlo, ¿no? En lo que siente su corazón, que es capaz pues de romper en llanto ante de repente cualquier situación poética, es decir, se va a mostrar pues como un hombre sensible, ¿no? Como un hombre, pues, como lo que él era, ¿ya? Lo contrario sucedía, miren, con Alberto, ¿ya? Porque Alberto, pues, no era más serio, era de repente más convencional, era más racional, ¿ya? Los dos tenían un tanto personalidades, un tanto, pues, opuestas, ¿ya? Después de mucho, ¿no? Después de pensarlo mucho y con el corazón destrozado, Werther acepta la proposición de un embajador para ocupar un cargo en otra ciudad, ¿ya? Así que decide despedirse de Carlota cuando visitaban pues la tumba de la madre de ella que había pues muerto. Era por eso que ella pues, estaba pues al cuidado de sus hermanitos, ¿ya? En la segunda parte, Werther ha viajado a una ciudad, pues a otra ciudad para ocupar pues un cargo dado por el embajador. Y ahí conoce, miren, a varias personas, las cuales pues a él no le caen tan bien. Ya él siempre hablaba y actuaba pues con franqueza y compasión, no hecho pues el cual chocaba pues a algunas personas por las conductas pues hipócrita que mostraban pues algunas personas con las cuales pues él estaba frecuentando, ¿ya? Solo una persona, ¿no? Solo una persona le toma afecto, ¿ya? La señorita, una señorita, ella le agradaba mucho, ¿no? Pero él no, pues, en su pensamiento siempre estaba Carlota, ¿no? Siempre la tenía presente. A pesar de que ya Werther sabía que Carlota ya se había casado con Alberto, ¿ya? Entonces, pues, Werther busca eh, un cargo, ¿no? Para poder pues regresar a Wagen, ¿ya? Donde pues vivía Carlota, ¿no? Cuando él regresa, miren, él vuelve a verla a Carlota, ¿ya? Pero también pues observa que muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, ha muerto el pequeño Juan, que solía pues acompañarlo. El joven enamorado de su patrona pues se está volviendo loco por el desdén de esa mujer, ¿no? Incluso miren a la naturaleza, ¿no?
él la observa pues como una naturaleza más opaca, más sombría, se caen las hojas de los árboles, y para él todo está tétrico, todo está oscuro, ¿no? Lo cual también concuerda, miren, con su situación, con el estado anímico, pues, en el cual mm, Werther, pues, se encontraba, ¿ya? Alberto, cuando él regresa, no estaba. Alberto estaba de viaje por negocios y Werther empieza pues nuevamente a visitarla por las tardes a Carlota, ¿ya? Ella se muestra asequible, ella se muestra apacible, ¿no? Eh, eh, de repente a veces, ¿no? A veces, inclusive, ¿no? A veces le llama la atención, pues, por excederse en lo que dice, ¿no? Calla su amor, a pesar, pues, de saber que ella conoce sus sentimientos. Él no le dice, pues, estoy enamorado de ti. No, no, él no guardaba, ¿no? Era muy receloso en cuanto, pues, a los sentimientos que él tenía, ¿ya? Él cambia, cuando regresa, miren, él cambia de preferencias en cuanto a las obras literarias que leía. En un inicio, pues, él leía a Homero, luego empieza a leer a Klopstock, ¿ya? El cual, pues, iba también de acorde con su sentir, con su pensar, ¿ya? Conoce luego, miren, la terrible historia del joven que servía en la casa del padre de Carlota y que se volvió, pues, loco de amor por ella, ¿ok? Después, lo que continúa ya, chicos, de esta obra literaria va a ser ya narrada. ¿Por quién? Por el editor, ¿ya? Quien se va a basar en un manuscrito y algunas cartas, pues, que dejó Werther, ¿no? Al que cada vez le era, pues, más complicado poder, pues, contener, poder, pues, dominar sus sentimientos, ¿ya? Luego sucede, pues, otra tragedia, ¿ya? El joven, ¿no? Que estaba enamorado de la viuda, mató a otro hombre por celos, ¿ya? Werther, que sabía, pues, que sería condenado a muerte, se identificó con su sufrimiento y trató de salvarlo, ¿ok? En la víspera de Navidad, miren, Werther visitó a Carlota, quien estaba sola, ¿no? Por los negocios, pues, que solía hacer su esposo y que, ¿no? Frecuentemente, pues, tenía que salir de viaje, ¿ya? Entonces, va a visitarlo y ese día ambos empiezan a leer unos cantos del poeta Ossian, ¿ok? Los cuales, pues, la temática era amorosa, ¿no? Aludía al amor, un amor angustioso, un amor, pues, desgraciado. Y de pronto, Werther y Carlota, conmovidos, miren, por el contenido, pues, de estos poemas, se besan hasta que ella, ¿no? Reacciona y le pide, pues, a Werther que nunca más, ¿no? La visitara. Él sabía que solo la muerte podría terminar, pues, con sus males, ¿ya? Al día siguiente, Werther envió a su criado a la casa de Alberto con una carta, miren, en la que le pedía, pues, prestado sus pistolas, ¿ya? Porque según él se iba de viaje, ¿ok? Alberto leyó la carta y lo hizo delante de Carlota, y le dijo, ¿no? A Carlota, pues, que se las entregara, ¿ya? Ella, aterrada, se las pasó. Cuando el criado regresó, se la entregó a Werther y pues sintió una alegría no malsana, ¿no? Al saber pues que las pistolas provenían de las manos de su amada. Miren, inclusive Werther estaba tan enamorado de ella, ¿no? Que a veces solía mandar a su criado, ¿no? A su sirviente, pues a la casa de ella, ¿no? Y luego él conversaba con esta persona y sentía que de alguna forma la había tenido pues cerca a ella, ¿ya? Entonces, ¿no? Esa tarde le dio permiso a su criado, pues, y salió a pasear por Wagen, ¿no? Gozó por última vez de la belleza del lugar donde antes, pues, había encontrado tanta paz, donde había encontrado tanta tranquilidad, ¿ya? Por la noche regresó a su casa y escribió una carta de despedida para Carlota y otra para Guillermo, ¿ok? A la medianoche, Werther se disparó en la cabeza. Todos, ¿no? Se enteraron, pues, de lo que él había hecho recién en la mañana, ¿no? Lo encontraron en el suelo, cerca de la ventana, vestido con ¿no? Con un frac azul y un chaleco amarillo.
El médico llegó inmediatamente, el pulso aún le latía, miren, pero no tardó en morir. Carlota se desmayó al enterarse pues de la noticia. Llegaron a visitarlo personas del pueblo y al mediodía Werther murió. ¿Okay? En algún tiempo, un tiempo después, pues se temió un poco pues por la vida de Carlota, ¿no? Y al entierro, miren, al entierro de Werther, pues no lo acompañó ningún sacerdote, ya, porque él pues se había suicidado, ¿ok? Y así termina. Cuando Werther se entera de que Carlota no escuchó pues la carta que había escrito él para Alberto pidiéndole prestado las pistolas, para Alberto que ella sepa y que le haya entregado al criado las pistolas significaba que ella estaba de acuerdo con la decisión que él había tomado de acabar con su vida. ¿Ya, chicos? Entonces esta obra literaria, como les decía pues hace un instante, ¿no? Tiene, miren, como tema principal, ¿no? El amor, pues que se ve marcado por lo funesto, ¿ya? El amor fue tan grande, ¿no? El amor que sintió Werther por Carlota que prefirió morir, ¿no? Para dejar, pues, que ella sea feliz con su esposo, porque consideró, pues, Werther que ya no podían estar los tres, y él, ¿no? Prefirió, pues, sacrificar el gran amor, ¿no? Suicidándose y dejar, pues, como les decía, que ellos dos, pues, no tengan una vida feliz, ¿ya? Aunque Carlota, pues, después de esto, no creo que haya tenido, pues, una vida, no, una vida feliz, ¿ok? Entonces, de eso trata, pues, chicos, ese es el tema principal, ¿no? Que tiene, pues, esta obra literaria, ¿ok? Bien, vamos a continuar, ¿ya? ¿No? También vamos a hablar el día de hoy, chicos, ¿de quién? De Gustavo Adolfo Becker, ¿ya? Vamos a hablar también, pues, acerca de Gustavo Adolfo Becker, ¿ok? Gustavo Adolfo Becker, chicos, pertenece, miren, Gustavo Adolfo Becker va a pertenecer, pues, al romanticismo español, ¿ya? Va a representar el romanticismo en España, ¿ya? En España, ¿no? Su nombre es, pues, Gustavo Adolfo Claudio, ¿no? Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, ya él es un poeta, narrador, miren, poeta, narrador español. Su musa fue Julián Espí. Él fue director de la revista La Ilustración de Madrid. Su poesía estuvo influenciado por Heine. Su obra aborda los siguientes temas, ¿no? Su obra va a abordar, pues, el amor, su obra va a abordar la muerte, ¿no? Su obra va a abordar la soledad también, chicos, ¿ya? La soledad, ¿ok? Vamos a conocer un poco acerca, pues, de las principales obras que tiene Gustavo Adolfo Becker, ¿ok? Aquí está, ¿no? Rimas, ¿no? Rimas y leyendas, que son, pues, las principales obras que tiene Gustavo Adolfo Becker, chicos, ¿ya? Gustavo Adolfo Becker. Rimas es una colección de 76 poesías de su primera edición, ya publicada póstumamente en el año de 1871, ¿ok? Inicialmente se titularía, pues, El libro de los gorriones. Los poemas están titulados con números romanos, aborda la temática del amor, ¿no? Básicamente se dice, pues, que Gustavo Adolfo Becker, chicos, no tuvo, pues, preponderancia en la utilización de 3 temas fundamentales, ¿ya? La creación poética, el amor y también la muerte, ¿ya? Leyendas es otra de las obras importantes que tiene Gustavo Adolfo Becker, ¿ok? Que está compuesta en prosa, que fue publicada entre los años 1858 y 1865, ¿ok? Muestra en ella, pues, relatos que recogen la historia y la tradición española, ¿ya? Sus relatos están caracterizados por la evasión de la realidad, los escenarios sombríos, muestra personajes atormentados y tramas sencillas, ¿ya? Entonces, dentro de las leyendas, pues, más importantes que van a destacar, ¿no? Está Maese Pérez,
¿no? El organista, el rayo de luna, la jorca de oro, los ojos en verdes, tenemos también el monte de las ánimas, ¿no? Entre de repente, pues, lo más importante de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ya, chicos? Tenemos nosotros algunas composiciones. A ver, me gustaría que por favor uno de ustedes lo lea. A ver, chicos. A ver, ¿quién de ustedes puede activar su micrófono? A ver, Profesora. chicos, uno de ustedes. Sí, por favor, ¿te escucho? Miss. Sí, ¿te escucho? La rima número Rima 35 es la primera. Ok. ¿Sí? Rima 35. No admiro tu olvido, aunque de un día me admiro tu cariño mucho más, porque lo que hay en mí vale algo. Eso ni lo pudiste sospechar. Ok. A ver, continúa con la rima número 30. Ok. Rima número 30. Asomaba a sus ojos una lágrima, y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Muy bien. A ver, la rima número 21. O quién lo podría leer, por favor. La rima número 21. A ver, uno de ustedes, chicos. Yo, Miss. A ver, te escucho, por favor. Rima 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Muy bien. A ver, ¿quién me va a leer la rima número 44? A ver, uno de ustedes, por favor. A ver, chicos. A ver, dice, como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio? Risas que se desmienten con los ojos. Llora, no te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora, nadie nos mira. ¿Ya ves? Yo soy un hombre y también lloro. A ver, la rima número 38. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Qué bonitos, ¿no? Son rimas. Y si ustedes se han dado cuenta ahora que hemos escuchado algunas pues de las rimas, ¿no? Son poemas bastante breves, ¿ya? Y tienen pues una gran sencillez formal, ¿ok? El eje temático de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer es el amor pues pasional, es ese amor pues melancólico. ¿Ya? Pero también podemos encontrar otros temas como por ejemplo la fuerza pues creadora del poeta, la historia de una pasión frustrada, el deseo amoroso, el amor platónico, la aparición súbita del sentimiento amoroso. ¿Ya? Entonces las dos obras pues principales que tiene Gustavo Adolfo Bécquer son rimas y también leyendas, que lo acabamos pues de comentar hace un instante. ¿Ok? Bien, en este esquema, chicos, plasma pues lo que nosotros acabamos de ver, que es, habíamos hablado pues acerca del romanticismo, ¿verdad? Habíamos dicho pues que surge, ¿no? Dentro del contexto de la Revolución Francesa, que lo que buscaban, lo que aclamaban pues era la libertad, ¿no? La libertad, el sentirse pues liberados, ¿no? Surgen los derechos de primera generación, el auge de los nacionalismos, el liberalismo, que era la defensa de la libertad, de los derechos individuales. ¿Qué características tiene, chicos? Recordemos que primero que el romanticismo surge, ¿dónde, chicos? ¿Dónde surgió? A ver, ¿quién me puede decir dónde surgió el romanticismo? A ver, jóvenes, ¿dónde surgió el romanticismo? Ah, bueno, su contexto fue durante la Revolución Francesa. Ok, ya, ok, dentro de ese contexto. Pero ¿dónde surge? ¿En qué lugar? ¿En qué En el país? Chaco, en Alemania. En Alemania, ¿ya? Surge en Alemania con el movimiento Sturm und Drang, chicos, no se olviden.
¿ya? ¿Qué características tiene, no? El culto a la imaginación, como lo vemos, no, hay un rechazo, ellos rechazaron, miren, el neoclasicismo, ¿ya? Hay una oposición al clasicismo, ¿no? Por ende, pues hay un predominio de los sentimientos, ¿no? Por la razón, hay una exaltación de la subjetividad, hay una preponderancia de lo sublime. El nacionalismo también, pues, no es vista como una expresión colectiva, ¿no? Hay una nostalgia por el pasado, el redescubrimiento de la naturaleza, ¿no? La libertad creadora, pues, ¿no? Que era la liberación de las reglas. Y ellos, ¿no? Quisieron, pues, y esto lo dice, ¿no? Les comentaba, pues, en una de sus características, ¿no? Los románticos, ¿no? Los románticos lo que querían, pues, era darle libertad, ¿no? Que se le dé libertad a su creación, ¿no? En contraposición, pues, a los neoclásicos, que eran, pues, imitadores. En cambio, los románticos, ¿no? Le dan mucha libertad, ¿no? En todos los sentidos, ¿ah? Y especialmente, pues, quisieron esa libertad para poder, pues, crear sus obras literarias, ¿ok? Dentro de los principales representantes, ya habíamos dicho, pues, ¿no? Johann Wolfgang von Goethe representa el romanticismo alemán, perteneció al Sturm und Drang, chicos, que les decía, les había comentado, pues, que qué significó el Sturm und Drang, ¿no? En español significa tormenta e ímpetu, ¿ya? Y era, pues, un movimiento literario juvenil que surgió entre los años de 1770 y 1785, ¿no? Como una reacción contra la Ilustración, ¿no? Fue la primera manifestación del movimiento romántico alemán, ¿ok? El Sturm und Drang fue, pues, revolucionario en cuanto al hincapié que hace, pues, en la subjetividad personal y en el malestar, pues, del hombre en la sociedad contemporánea, ¿ok? Entonces, habíamos comentado, pues, un poco acerca también de, como lo habíamos visto, ¿no? De Gustavo Adolfo Bécquer, que es, pues, un romántico, ¿no? Español, ¿no? Fue un romántico español, ¿no? Entonces, que muestra, pues, ¿no? En sus obras que tuvo como música inspiradora a Julia Spin, ¿no? Y él es, pues, un autor muy reconocido en cuanto, pues, a sus rimas, ¿no? Que, como les decía hace un instante, son, pues, composiciones, son poemas que tienen, pues, ¿no? Una gran sencillez formal, ¿no? Son bastante breves, como también ustedes lo han podido observar, ¿ya? Donde el eje temático básicamente, pues, es ese amor pasional, es ese amor, pues, melancólico, ¿no? Que muchas veces, pues, siente y sufre el hombre, ¿ok? Y también, pues, habíamos visto que son sus leyendas, ¿ya? Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el realismo. A ver, ¿qué podemos comentar, chicos, nosotros acerca del realismo? ¿Qué será el realismo? ¿Saben ustedes dónde surge el realismo, chicos? ¿Mm? Miren, primero que el realismo fue un movimiento, ¿ya? Que se originó en Francia, ¿ya? Y se desarrolló, pues, aproximadamente, miren, desde el año 1830 hasta fines, ¿no? De ese ciclo, chicos, ¿ya? ¿No? Miren, los realistas trataron, chicos, en las obras literarias, ¿no? De plasmar, pues, de manera real, de manera fidedigna, de manera verosímil, lo que ellos, pues, en aquel entonces observaban. El realismo surge, miren, surge en oposición al romanticismo, ¿ya? Y el realismo, miren, el realismo, pues, en el realismo no hay un predominio de la razón frente a los sentimientos, ¿ya? Ahora, ¿en qué contexto histórico, miren, surge, ¿no? el realismo? ¿Ok? Se estaba dando, pues, la revolución industrial del siglo XIX, que, ¿no? Se afianza el sistema económico capitalista, chicos, ¿ya? Entonces, la consolidación de la burguesía, surge el proletariado, la revolución del año 1848, ¿no? En París, el desarrollo de las doctrinas
filosóficas, y esto fue pues muy importante, el positivismo y el marxismo, ¿no? El realismo literario, chicos, estuvo muy influenciado por el importante desarrollo científico de este periodo, ya los alcances obtenidos en el campo de las ciencias, en el campo de la tecnología, consolidaron, miren, la idea de que el único conocimiento valedero era aquel pues que se obtenía por medio de la experimentación, y esa propuesta, ¿quién lo tuvo? Esa propuesta fue pues precisamente del positivismo, ¿ya? Que estuvo pues impulsado por Augusto Comte. Esta corriente, miren, a esta corriente el positivismo pues sostenía, ¿no?, que el verdadero conocimiento era el científico, ¿ya? Y en ese sentido se desecha pues todo tipo de especulaciones, ¿no?, por considerarlas pues inútiles o de repente pues por considerarlas absurdas, ¿ya? Los escritores realistas, ¿no?, identificaron esa metafísica con los alcances del romanticismo, donde había pues un predominio de la subjetividad, había un predominio del individualismo. En cambio, los realistas trataron de analizar de manera objetiva la sociedad, trabajando incluso algunos de ellos pues en forma inductiva, ¿ya? Miren, otro pensamiento muy influyente en el realismo fue pues el darwinismo, ¿ya? A partir de la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin, ¿no? La evolución de las especies a través del proceso de selección natural fue replanteada en el desarrollo de las sociedades en forma mecánica a través de los estudios de Herbert Spencer, ¿ya? Primo de Darwin, ¿ok? Entonces, dentro de ese contexto donde se estaba dando pues las luchas sociales e ideológicas, ¿no? La base del socialismo científico, ¿no?, que fueron establecidas pues por Marx, ¿no?, por Friedrich Engels, ¿no?, etcétera. Dentro de ese contexto surge ya el realismo como movimiento literario, chicos, ¿no? Les decía pues que surgió en Francia, ¿ok? En ese contexto, pues, algunos escritores influenciados, miren, por la ola cientificista que se vivía, pues, en aquel entonces, van a querer alejarse, pues, de ese exacerbado sentimentalismo, ¿ya? Para poder, pues, mostrar dentro de sus obras literarias, ¿no?, hechos pues que eran reales, y para eso pues como les decía tuvieron como base la doctrina del positivismo, la doctrina pues del marxismo, ¿ok? El Stamp-Punk fue un movimiento que se imagina cómo habría sido el mundo si la tecnología de la revolución industrial hubiera tenido resultados técnicos más potentes. Dentro de ese contexto surge entonces, chicos, como les decía, pues lo que es el realismo, ¿ya? Una de las características que tiene el realismo es que se opone a los excesos sentimentales del romanticismo, ¿no? Si bien los primeros autores del realismo como Stendhal y Honoré de Balzac, ¿no?, se encontraron pues en ese proceso que va de la decadencia de lo romántico a la ascensión de lo realista, se puede observar que aún en sus primeras obras muestran pues rezagos, ¿no?, del anterior movimiento que fue pues precisamente el romanticismo. Sin embargo, poco a poco pues van a irse, ¿no?, despegando de él, ¿no?, ya que pues falseaban y disfiguraban, miren, a la realidad que ellos querían representar, ¿ya? Por ello hubo pues una oposición a la estética del romanticismo, ¿ya? A pesar de que aún persistieron, ¿no?, algunas de sus formas. También otra de las características es pues que procura reproducir de forma fiel y exacta la realidad, es decir, hubo un afán de verosimilitud, ¿ok? Claro que sí, ¿no? Los autores que pertenecieron, miren, al romanticismo, chicos, trataron pues de plasmar, ¿no?, de manera real, y para eso ellos utilizaron pues, ¿no?, la descripción, ¿no?, porque ellos pues plantearon, miren, escribieron dentro de sus obras literarias de manera real, trataron pues de plasmar exactamente lo que ellos pues observaban,
¿no? Ellos hicieron pues un uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares, por ejemplo, lo cotidiano y ya no lo exótico. Es el tema pues central, por lo que se exponen, ¿no?, problemas políticos, problemas humanos, se van a exponer también pues problemas sociales, ¿ok? Otra de las características, chicos, que tiene pues es ¿no?, la objetividad. No fueron muy objetivos, no, es decir, pues no se parcializaron, ¿no?, sino pues que más mostraron, ¿no?, de manera exacta, ¿no?, lo que ellos pues observaban en aquel entonces, ¿ok? El lenguaje, ¿no?, utilizado en las obras abarca pues diversos registros y niveles de lenguaje, ¿no?, ya que se no, expresa pues el habla común, ¿ya? Y se adapta a los usos de los distintos personajes que son pues complejos, ¿ok? Las obras, ¿no?, en aquel entonces, en el realismo, muestran una relación inmediata entre las personas y su entorno económico y social, ¿ya?, del cual pues son exponentes. La historia muestra a los personajes como testimonio de una época, como testimonio de una clase social, de un oficio. La sociedad y sus problemas se constituyeron el tema central. Ya no interesaba el mundo subjetivo, sino el entorno familiar y social de los personajes, es decir, su relación y problemas con el trabajo, ¿no?, con sus experiencias o expectativas pues de crecimiento económico, etcétera. ¿Ya? El autor analiza, reproduce y denuncia en las obras literarias pues, ¿no?, los males que aquejan a su sociedad. La descripción objetiva tenía un fin didáctico, porque lo que pretendía en aquel entonces era pues mostrar los defectos de la sociedad para poder crear la necesidad y de esta forma pues poder crear la necesidad y poder pues de esa forma corregirlos. ¿Ya? Entonces transmite ideas pues de forma verídica, de forma no objetiva, chicos, ¿ya? Entonces, ¿no? Recordemos pues que en ese entonces, chicos, en ese periodo surge la novela psicológica, ¿no?, francesa, cuyo precursor fue el escritor alemán Stendhal, Henry Bailey, ¿no?, autor de la novela Rojo y Negro, ¿no? Asimismo pues surge la novela sociológica, ¿no?, con Honoré de Balzac, ¿ya? Bien, la etapa final del realismo se denomina naturalismo, ¿ya?, donde se acentúan los rasgos iniciales del realismo, que era la crudeza temática, sórdida, ¿no? Y haya pues su forma estética en la presentación de la naturaleza humana, ya instintiva, bajo todos los aspectos, ¿ah?, sobre todo por los más ingratos. Ya aquí quien representa es Émile Zola, ya, que se le considera pues, ¿no?, máximo representante, chicos, miren, del naturalismo, ¿ok? Bien. A ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí, chicos? Miren, ninguna pregunta. Entonces, no, miren, los autores que presentaron o que representaron, pues, no, al realismo utilizaron un estilo también bastante sencillo, bastante directo, ¿ya? Sabemos, pues, que cada escritor tiene su propio estilo, ¿no? De la observación o la forma, pues, de la observación o de repente la musicalidad de alguno, pues, de los autores. Ellos tuvieron, ¿no? Utilizaron, pues, un estilo bastante directo, utilizaron, como les decía, pues, un estilo bastante sencillo, chicos, ¿ya? Aquí, pues, vuelvo a repetir, ¿no? Aparecen, pues, las distintas variedades, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las novelas, ¿no? La novela psicológica, como les decía hace un instante, pues, que su iniciador es el francés Stendhal, ¿no? En la novela psicológica, por ejemplo, se busca, pues, profundizar, ¿no?, en los móviles internos de la conducta humana, ¿no? Explorar sus ideas, explorar sus miedos, sus traumas, ¿no? La novela sociológica, ¿no?, donde el máximo representante pues es Honoré de Balzac, ¿no?, quien en su ambicioso pues proyecto de la comedia humana quiso recorrer, miren, a los diversos estratos de la sociedad francesa de su tiempo, ¿no? La novela sociológica busca evidenciar pues a una clase social en toda su complejidad,
¿no? Y naturaleza, así como también pues analizar su comportamiento, ¿no? A través pues de personajes arquetipos, ¿no? Del grupo pues al que se representa. También la novela histórica, ¿no? Esta novela pues no empleó la historia como pretexto para la evasión, es decir, la del pasado como refugio propio que utilizaron sí los románticos, ¿ah? Aquí la historia servía pues más bien como una fuente de conocimientos, ¿no? Para observar pues los procesos sociales, los procesos políticos, los procesos económicos, ¿no? Así como el desarrollo pues de las mentalidades, ¿no? A través del tiempo. ¿Ok? Y un ejemplo, pues, es Guerra y Paz, ¿no? De León Tolstoy, que es este representante del realismo ruso. ¿Ya? También la novela de costumbres, ¿no? Aquí, pues, la observación de la realidad da origen, pues, a este tipo de novelas. Se busca representar las conductas humanas, miren, de personajes y tipos analizados, pues, en un contexto histórico y dentro de un entorno social, ¿ya? Como representantes, pues, significativos de un grupo humano y de su forma, ¿no? De sus esquemas, pues, de valores, ¿ya? Aquí, por ejemplo, destacan las novelas de Charles Dickens, estamos hablando aquí, ¿no? De Charles Dickens, donde pinta, pues, de manera magistral la Inglaterra de su tiempo, ¿ya? Estábamos hablando, pues, ¿no? Les decía, estábamos hablando un poquito acerca de los principales representantes y, ¿no? Stendhal tenemos ahí, ¿no? Que su verdadero nombre en sí, pues, fue Henry Mary Bake, ¿ya? Es el verdadero nombre, pues, de este representante de Francia, una de las obras más importantes, Rojo y Negro, ¿ya? El título, miren, de rojo y negro se debe pues a los colores de las vestimentas del ejército napoleónico, rojo, ¿ya? Y del sacerdocio, pues que es el negro, ¿no? Esta obra está ambientada en la Restauración, donde pues se puede apreciar el empeño de muchos individuos, ¿no? Por querer pues escalar socialmente, ¿ya? Y pertenecer pues a la clase aristocrática francesa, la cual pues mostraba ya signos de decadencia, miren en aquel entonces. Aquí el protagonista es Julián Sorel, que es un joven pues de origen humilde, que desea pertenecer a la clase alta y utiliza, miren, sus cualidades para poder conseguirlo. ¿Cuáles eran las cualidades que él tenía? Pues era un hombre bastante, ¿no? Simpático, bien parecido, ¿no? Inteligente, pero que además de calculador, ¿no? Era pues bastante analítico. Julián Soriel es el asistente del cura de Berrieres, ¿ya? Quien le recomienda pues al alcalde Monsieur Renal para ser pues el tutor de sus hijos. Sin embargo, miren, este lo va a despedir por sospechar, ¿no? Que había pues seducido a su esposa, ¿ya? Sorel entra en un seminario en Besançon, que abandona pues para ser secretario de Monsieur de la Mole, noble de París. Ahí conoce a su hija Mathilde, ¿no? Con quien pues tiene una relación tan complicada como la personalidad pues de ella, ¿no? Se rechazaban y se atraían, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Había una lucha pues por demostrarse quién era mejor, ¿ok? El padre acepta casarlos al enterarse pues de que Matilde ya esperaba pues un hijo de Julián, ¿ya? Y con ello pues sería realidad su sueño, ¿no? El sueño pues que tenía él, que era pues de pertenecer a la nobleza, a la cual en el fondo despreciaba, miren, por su hipocresía, por su mediocridad, ¿ya? Pero luego rompe el compromiso, miren, al enterarse por una carta de Madame Renal de que Julián, ¿no? Era pues un arribista, ¿ya? Y un seductor, ¿no? Viaja a Berrieres y le dispara, por lo que es condenado finalmente a la guillotina, ¿ok? Otro de los representantes, habíamos dicho hace un instante, no, es pues Honoré de Balzac, que es considerado, miren, creador de la novela sociológica, chicos, ¿ya? Él es uno de los más grandes novelistas, miren, chicos, de todos los tiempos, ¿ah? Miren, la comedia humana es una de las grandes obras, que es un conjunto es un compendio, ¿no? De la producción pues, literaria de Honoré de Balzac, ¿no? Comprende 85 novelas, ¿ya? Algunos relatos y algunos ensayos. En él, pues,
Como les decía hace un instante, Honoré de Balzac busca retratar a una sociedad francesa, pues, de aquel tiempo, ¿no? Abarcando, miren, distintos escenarios y personajes, pues, de todas las clases sociales. Las obras que conforman la comedia humana están, pues, clasificados de acuerdo a su temática, ¿no? Algunas que son, pues, filosóficas, ¿no? De la vida rural, de la vida urbana, etcétera, ¿no? Y en esto, pues, se demuestra su carácter polifacético, ¿ok? Así como su afán, pues, de abarcar la realidad entera, ¿ok? Dentro de las más importantes que tiene la comedia humana, pues está Papagoriot, Eugenia, Grandet, entre otras, pues, importantes, ¿ya? Otro de los grandes representantes, chicos, es Gustavo Flaubert, ¿ya? Gustavo Flaubert, chicos, ¿no? Escribió, pues, una de las grandes obras, ¿no? Obra, pues, que es la máxima obra, miren, del realismo, ¿no? Europeo, que es Madame Bovary, ya, no sé si ustedes recordarán pues esta obra literaria, Madame Bovary, ¿se acuerdan? ¿No? También ahí tenemos la otra obra, La educación sentimental, Salammbô, también que es otra obra. A ver, espérenme un segundo, chicos, por favor. ¿Aló? Miss, Dime, Mabelita. una consulta. Para que sea considerada una novela realista, ¿necesariamente tiene que contar con realismo psicológico? A ver, un momentito, espérame, tengo justo una cita telefónica y me acaba de llamar el doctor. Espérame, 2 minutitos, yo respondo tu pregunta. Aló, aló, ahora sí te escucho.
Ok, chicos, van a disculpar, ya ustedes saben que ahora las citas telefónicas, las citas del médico son por teléfono, pues, y justo tenía una cita con el doctor. Ya, gracias por comprender. A ver, ¿cuál era la pregunta que me estaba haciendo uno de sus compañeros? Sí, Había una Miss, pregunta, creo que alguien quería hacer. A ver, te escucho. para que sea Te considerada escucho. una novela realista, ¿necesariamente tiene que contar con realismo psicológico? No necesariamente, por ejemplo, hay una de las, por ejemplo, una de las obras máximas del realismo psicológico es la obra de Fedor Dostoyevsky, que es Crimen y Castigo, ¿no? En la cual pues se hace una psicología, ¿no? A la personalidad del personaje principal, que era Rodion Raskolnikov. Pero no necesariamente, pues, como decimos, una característica principal, chicos, ¿ya? En la novela psicológica lo que se busca es, pues, profundizar, miren, en los móviles, pues, internos de la conducta, pues, del hombre, de la conducta humana. De repente explorar, pues, sus ideas de miedo, sus traumas, ¿no? Porque en el realismo hubo una variedad de tendencias, es decir, pues fue una etapa en la cual hubo una variedad de novelas, ¿no? La psicológica, la sociológica, de repente la histórica, la novela costumbrista, ¿no? Inclusive, ¿no? La novela de tesis que también se dio en aquel entonces, ¿ya? A ver, Ya, gracias, Miss. ¿dónde me había quedado, chicos? ¿En qué me quedé? Ah, ya, en Gustavo Flaubert creo que estábamos, ¿no? En Gustavo Flaubert. Estábamos hablando de una de las grandes obras que tiene Gustavo Flaubert, como es Madame Bovary, ya que, como les decía, pues esta obra literaria de Madame Bovary nos va a mostrar, miren, a una chica, una jovencita, pues que, si bien es cierto, no perteneció a la clase alta, ¿no? Porque ella no perteneció a una clase alta, pero sí fue educada en un colegio, por ejemplo, pues de un colegio religioso, ¿no? Tuvo contacto, ¿no? En el colegio, por ejemplo, ¿no? Con personas, pues, que pertenecían a la clase burguesa, aunque ella no. Esta obra, ¿no? Esta obra, Madame Bovary, es pues la primera gran obra maestra de Gustavo Flaubert, chicos, ¿ya? Donde rompe, miren, con la tradición romántica y establece, pues, nuevos parámetros, ¿no? En cuanto, pues, a la novela. Flaubert se va a inspirar en una historia real, ¿ya? Sucedida, pues, en un pueblo rural, ¿ya? Del Fien de la Mare, quien cometió, pues, un adulterio y terminó finalmente, pues, suicidándose, como en el caso, pues, de esta obra literaria, ¿ok? Esta obra literaria, como les decía, pues, que es considerada, miren, una de las grandes obras que representa al realismo europeo, trata, ¿no? En cuanto, pues, a la vida de Emma Bovary, ya que esta jovencita, pues, ¿no? Se va a casar, va a conocer a Charles Bovary, pues, que era un médico que estaba casado, porque él estaba casado, él era un médico que solía, pues, ir a la casa pues, del padre de ella, ¿no? Y pues, se va una vez que enviuda, ya, una vez, pues, que Charles Bovary va a enviudar, ¿no? Va a pretenderla, pues, a Emma Bovary, ¿ya? Y finalmente, pues, se va a casar, ¿no? Se va a casar con ella, miren, pero ella, cuando se casa, ella había sido que, ella le gustaba mucho leer, pues, novelas, ¿no? Era bastante, pues, romántica, ya era bastante romántica, había crecido, como les vuelvo a repetir, o había estudiado, ¿no? Porque era hija de un granjero, ya, pero ella había sido educada, pues, en un convento, ¿ya? Entonces, cuando ya se casa con Carlos Bovary o Charles Bovary, ¿no? Que era, pues, un médico, ¿no? De provincias, pero era, pues, poco distinguido, no tenía pues, mucha fortuna, ¿ya? Entonces, él se casa con ella, y cuando ella se casa descubre, pues, que el matrimonio que tiene es un matrimonio un tanto, pues, monótono, ¿no? Un matrimonio, pues, en el cual miren, no llenaba, pues, sus
sus expectativas, pues, de mujer, ¿no? Encontró, pues, un matrimonio cansado, un matrimonio aburrido, un matrimonio, pues, en el cual no le daba, pues, las aspiraciones, donde llenaba las aspiraciones, pues, de una mujer como ella, que era, pues, soñadora, ¿no? Porque a ella le gustaba leer, como les decía, novelas, pues, sentimentales, ¿ya? Y ella tenía, pues, un espíritu romántico, tenía, pues, un espíritu soñador, ¿ya? Entonces, vio, ¿no? Cuando ella, antes de casarse, creyó que casándose, miren, con Charles Bovary, ¿no? Podía, pues, hacer realidad esos sueños de ser una gran dama y de repente, pues, de gozar, ¿no? De un gran amor y de una buena posición, algo que no fue así, ¿ya? Cuando pasa el tiempo, ella se da cuenta, pues, de que Charles, como les vuelvo a repetir, era un hombre sin ambiciones, era un hombre aburrido, era un hombre monótono, e inclusive, miren, a la hora de repente, pues, de darle el beso a ella, era, ya lo tenía cronometrado, ya sabía a qué hora. Entonces llega un matrimonio con una vida, pues, bastante monótona para ella, no era lo que ella quería, ¿ya? Pero hubo, pues, acontecimientos que cambió el rumbo de su vida, ¿no? Por ejemplo, la fiesta en la casa del marqués, ¿no? De un marqués, Emma, ahí conoció, por ejemplo, los refinamientos de la aristocracia, ¿no? Y sintió, pues, curiosidad, miren, por ese tipo de vida, ¿ya? Luego, cuando ellos dejaron Tostes y se mudaron a Yonville, ¿no? Emma estaba, miren, aquel entonces embarazada, ¿ya? Vivía, pues, cerca de la farmacia de Monsieur Holmes, ¿no? De una fonda, ¿no? Cuya dueña era, pues, Madame Lengroff, ¿no? Aquí vivía también otro joven. Miren, pero cuando ella estaba embarazada, ella no quería tener una hija mujer. Ella soñaba con un hijo varón. ¿Por qué? Porque ella consideraba que la mujer no tenía libertad, pues, para hacer por lo que la mujer quisiese. Así que cuando ella se embarazó y dio a luz, ella tuvo una hija, ¿verdad? ¿No? No la quería ver. Ni siquiera quería amamantarla, ni siquiera quería verla. La niña, pues, estaba prácticamente al cuidado, pues, de su nodriza, que era quien la tenía, quien la cuidaba, ¿ya? Porque ella consideraba, vuelvo a repetir, pues, que una hija mujer no truncaría, pues, los planes y para ella misma, ¿no? No podría desenvolverse dentro de la sociedad en que vivían, pues, como ella quisiera, como eran los sueños que ella tenía. Pero bueno, ella conoce después a León Dupuis, ya que era un joven pasante de notario, ¿no? Los primeros meses en Yonville fueron difíciles, pues, porque Charles Bovary no tenía pacientes, es decir, hubo un poco de carencia, sumado a esto, pues, a la bebé y todo ello, ¿no? Ella se sintió frustrada, ¿ya? Se sintió frustrada por muchos aspectos, ¿ya? Entre Emma y León, miren, chicos, empezó, pues, un intercambio, ¿no? De repente, pues, de ideales, etcétera, ¿ya? Pero, pues, aparentemente se habían enamorado, pero nunca se llegaron, pues, a ver, Flavia, si por favor apagas tu micrófono, ok, pero nunca hubo, pues, una declaración de amor entre ellos, ¿ya? No. Flavia, se activa tu micrófono, a ver si lo apagas, por favor, ¿ya? Mira, entonces hubo, pues, un intercambio, ¿no? De opiniones, un conocerse, ¿ya? Pero él, pues, tuvo que irse, ¿ya? Entonces, no, ninguno de los dos, pues, se atrevieron a tomar de repente una iniciativa. Ya al final él se fue, se despidieron, ¿no? Sin poderse, pues, confesar sus sentimientos, ¿ya? Un día, miren, vino a visitar a Charles un hombre llamado Rodolphe, ¿ok? Que era, pues, dueño de la Huchet, una posesión cerca a Yonville. Fue para que Charles, pues, le practicara, ¿no? Un pequeño procedimiento, él era, como les decía, pues, médico. Ahí él conoció a Emma y se enamoró de ella, ¿ya? Rodolfo era, pues, un hombre bastante experimentado, miren, en el tema de mujeres, ¿no? ¿Y qué es lo que decide? Él decide, pues, conquistarla, ¿ya? Durante una feria agrícola, Emma y Rodolfo se encontraron y comenzaron a caminar juntos, ¿sabes? Estuvieron paseando por el campo, ¿no? Y cuando ya, pues, iba a empezar la ceremonia, ellos subieron al primer piso del lugar donde estaba, ¿ya? Y mientras se daba un discurso, Rodolfo decía, pues, a Emma palabras, pues, que la hacían soñar a él,
¿ya? Que terminaron, pues, por hacerla flaquear a ella, ¿no? De su posición, pues, de esposa, ¿no? Ella se sintió, miren, terriblemente atraída, pues, por él. Pasaron 6 semanas en que Rodolfo no vio a Emma y luego decidió, pues, visitarla. Ella palideció, miren, se volvió pálida cuando lo vio y él le pidió que le correspondiera, ¿ya? En eso entró su esposo, ¿ya? Pero su esposo, pues, como no era muy observador, no se dio cuenta, pues, de lo que estaba sucediendo entre ellos, ¿ya? Se preocupó por ver a su esposa pálida, ¿no? Y pues no, y no, más no, bueno, pues dejó pasar por alto, ¿no? No se dio cuenta en sí, pues, de lo que pasaba, ¿no? Rodolfo le invitó, miren, a montar, pues, a caballo a Emma, ¿no? Ella al principio lo rechazó, ¿ya? Pero su esposo, Charles Bovary, insistió para que ellos vayan a montar a caballo, pues, juntos, ¿ok? Al otro día, ¿ya? Él fue con un par de caballos y se dirigió, pues, a un lugar profundo del bosque, y ahí Emma, llorosa, ¿no? Se entregó, pues, a Rodolfo, ¿ya? Empezaron a escribirse, miren, a todas las noches. Ella comenzó a visitarlo en su casa, ¿no? La relación duró varios meses, ¿no? Aunque a Rodolfo pues, comenzó, pues, a molestarle ese sentimentalismo, ¿no? Que solía tener, pues, Emma, ¿no? Después había un boticario, el Homas, y Emma, pues, ¿no? Este señor lo convence, ¿no? Para que Charles Bovary realice una operación. Su esposa también le dice, tú puedes hacerlo, y de repente con esta operación, si todo sale bien, tú vas a ganar, pues, gran prestigio. No, lo incita, pues, para que él pues, realice, miren, esta operación. Él dudoso, él no quería, ¿no? Él no quería hacerlo, pero finalmente él acepta, ¿ya? Este chico, pues, tenía un pie que era algo deforme, ¿ya? Inclusive la prensa local difundió, pues, ese acontecimiento. Pero al final todo salió mal, ¿ya? ¿No? Hizo una mala operación pues que le produjo una gangrena a este joven y que finalmente pues tuvieron que amputarle, miren, el pie, ¿ya? Entonces, este hecho a Emma le sirvió para confirmar la mediocridad de su esposo, ¿ya? Y así ella sintió menos culpabilidad, pues, de haberse entregado a su amante, porque dijo, no, mi esposo es un mediocre, nunca va a cambiar, él va a ser así, no es para mí, yo no aspiro a esto. Entonces, ¿no? Como que buscó una excusa para, ¿no? Para, pues, poder de repente, pues, pasar por alto lo que ella estaba haciendo, ¿no? Lo que ella estaba, pues, haciendo con su amante, ¿ya? Miren, ella, Emma, se había enamorado, ¿no? Y le propone a Rodolfo, pues, fugarse y quedaron efectivamente, pues, en encontrarse con él, ¿no? Para poder, pues, partir de ese lugar. Pero Rodolfo le envía una carta donde se despide de ella, ¿ya? Emma, cuando leyó, se sintió obviamente, pues, muy mal, ¿no? Y durante la cena, justo, miren, cuando ella estaba cenando con su esposo, vio pasar por su casa la carroza de Rodolfo, ¿ya? Ella, al ver ese hecho, pues, que él se iba, la abandonaba, porque en la carta le estaba diciendo que él se iba, pero que se iba solo, que no la podía llevar a ella. Ella inclusive se desmayó, estuvo enferma por varios meses, ¿no? Ya ha pasado un tiempo en que pudo, pues, reponerse del abandono de Rodolfo. Charles la llevó a ella a Rouen para que vieran, pues, el teatro, y ahí se encontró ella con León. ¿Se acuerdan? El primero donde se enamoraron, pero nunca llegaron, pues, a decirse los sentimientos que tenían. Se encontró con él, ¿ya? Quien los invitó, miren, para que se quedaran a ver, pues, el espectáculo del día siguiente. Charles dijo que para él le era imposible, pero que Emma, si quería, podía quedarse, ¿ya? Ella aceptó, ¿ya? Pero no fueron al teatro finalmente. Él le confesó su amor, ¿ya? Al otro día ya, ¿no? Subieron a un coche, y mientras el cochero, pues, paseaba por todo Rouen, Emma se entregó a León, ¿ok? Ella comenzó, miren, a visitarlo de vez en cuando, pues, en Rouen, o él iba a Yonville, ¿no? Y tiempo después, pues, la relación se fue complicando, porque Emma
tenía problemas pues por las deudas que él había hecho pues a un señor. Ella solía ir y solía pues fiarse, muchas cosas, ¿no? Y de repente cosas pues que estaban, no eran, no tenía el dinero para alcanzarlo, ¿no? Y este señor pues se las proporcionaba, ¿no? Pero le hacía firmar pues pagarés. ¿Ya? Entonces ella le gustaba, por ejemplo, no sé, unas alfombras finísimas que habían llegado de otro lugar, él se las daba. Y así es la deuda de Emma, pues cada vez había sido mucho, mucho más grande, ¿no? Ya pues, como ella no lo podía pagar y ella había firmado pagarés, miren, los bienes que tenía Emma, es decir, su esposo, ¿no? Tenían pues que ser incautados. ¿Ya? Entonces, Charles, su esposo no sabía nada de esto, que pues estaba atormentándola a ella, ¿ya? Y en un acto de desesperación, Emma le pidió pues una fuerte cantidad de dinero a León, pero este le dijo que no tenía el dinero pues para podérselo prestar a ella. En eso Emma se enteró que Rodolphe, miren, había regresado, ¿no? Así que ella va a buscarle también, ¿no? En esto, pues, de que ella estaba desesperada porque le iban a incautar con los bienes a su esposo. Va a buscarle a él, pero él también la rechazó. Ya le dijo que no tenía para poder ayudarla y que no, pues, que no contase con ella, ¿ya? Emma, que ya estaba, pues, al borde del abismo, decidió suicidarse, ¿ya? Fue a la casa del boticario, ¿ya? Y pues, que él no estaba, porque el boticario cuando ella fue pues a buscarla no se encontraba. Entonces, ¿qué decidió pues ella? Obligarle, ¿no? Al jovencito que estaba ahí a que le vendiera pues, ¿no? Arsénico, que era pues un veneno, ¿ya? Y esa noche ella se envenenó. Se dice que la agonía de Emma Bovary fue pues penosa, ¿ya? Y que Charles nada pudo hacer, pues, y ella finalmente, pues, murió, ¿ya? Charles con el tiempo, ¿no? Él quedó total, la suma de la deuda, pues, que ella había hecho hasta ese momento fue asumida por él, ¿no? Tiempo después, pues, Charles se enteró de las infidelidades de Emma, ¿no? La perdonó y poco tiempo después, pues, él murió, ¿ya? Y la pequeña hija de ambos, pues, quedó al cuidado de una tía, ¿no? De la cual, pues, tuvo que trabajar en una fábrica, ¿no? Como obrera, miren, para poder, pues, mantenerla a esta niña, ¿ok? De eso trata, miren. Esta obra literaria nos muestra, pues, a una mujer frívola, a una mujer que no encontró, miren, ¿no? Lo que ella esperaba en su matrimonio. Encontró un esposo tranquilo, no era soñador, de repente un esposo pues que no tenía muchas aspiraciones. ¿Y qué es lo que hizo Emma Bovary? Se buscó sus amantes para ser pues feliz y para de repente pues no al estilo de las novelas que solía leer ella, que eran pues esas novelas románticas, ¿no? Donde la mujer pues no podía de repente concretizar sus sueños, las ilusiones en cuanto al amor, ¿ya? Motivo por el cual, como les decía, pues yo hace un instante, ¿no? Esta novela, ¿no? Esta novela pues que pertenece al realismo, ¿no? Le costó pues un proceso judicial a Gustavo Flaubert, ¿no? El cual pues él sustentó, ¿no? Aquella denuncia, ¿no? Que de repente pues las mujeres, ¿no? Que no estaban de repente dentro de una clase social, ¿no? Como la que aparentó, ¿no? Emma Bovary, porque ella aparentaba, pues, ¿no? Ella era hija, pues, de un granjero, como les decía, no había pertenecido, pues, a la clase alta, ¿ya? Entonces, él manifestó, pues, de que esto, pues, sirviese también, ¿no? De repente, pues, para que cada mujer, ¿no? Debería de estar, pues, dentro de la clase social, pues, que a esta le correspondía. ¿Ya? Entonces, es una novela que muestra, vuelvo a repetir, pues, la cruda realidad, ¿no? Porque como Gustavo Flaubert lo manifestó en un debido momento, esta obra, pues, está basada en una historia real, ¿ya? Está basada en una historia real. Ok, vamos a pasar ahora a otro de los autores que tenemos el día de hoy. Aquí está todo lo que yo les había comentado. A Fedor Dostoyevsky, ¿ya? Otro de los grandes, miren, representantes, ¿no? Rusos, ya, porque Fedor Dostoyevsky pertenece, chicos, miren, al realismo, pues, en Rusia es Fedor Dostoyevsky,
¿ya? Fedor Dostoyevsky, chicos, es el máximo representante de la novela psicológica, ¿ya? Él fue un novelista ruso del siglo XIX, ¿no? Una de las obras máximas que tiene Fedor Dostoyevsky es Crimen y Castigo, ¿ya? Su literatura de Fedor Dostoyevsky, chicos, explora la psicología humana, ¿ya? En el complejo, pues, contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Ya perseguido por la policía Dostoyevsky por integrar, pues, o por formar parte, miren, de un grupo intelectual liberal llamado el Círculo Petraskevsky, es arrestado y encarcelado bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I y condenado a muerte. Su pena, ¿no?, que le dieron, pues, la condena a muerte, le será conmutada por 5 años de trabajos forzados en Siberia. ¿Ok? Fue liberado en el año de 1854 y se reincorporó al ejército como soldado raso, transformándose, pues, en un hombre conservador, ¿ya?, y religioso. Se pasó los últimos años fuera del país para escapar de los acreedores. Fueron años de pobreza, pero también fueron años de gran creatividad de Fedor Dostoyevsky, chicos, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito, pues, acerca de él, ¿no? Que vivió una vida bastante atormentada por la estrechez económica, por la epilepsia, ¿no?, que él, pues, vivió desde muy pequeño, y también, pues, por su afición al juego, ¿ya? Entonces, la temprana muerte de su madre, ¿no? La temprana muerte de su madre de Fedor Dostoyevsky murió de tuberculosis, ¿ya? Provocó, pues, que su padre se deprimiera y, ¿no?, deprimido el padre, pues, se sumergió en el alcohol, ¿ya? A los 11 años él comenzó, chicos, a sufrir estos ataques de epilepsia que les comentaba, ¿no? Que no lo abandonaron hasta la muerte, porque finalmente fue, pues, lo que le conllevó a la muerte, ¿ya? Entonces, a él, pues, le nació, ¿no?, ese interés, ¿no?, por la literatura, chicos, ¿ya? Una de las grandes obras que tiene Fedor Dostoyevsky, chicos, es Crimen y Castigo, ¿ya? Crimen y Castigo pertenece al género narrativo. La especie que tiene es una novela. Esta obra está dividida en 6 partes y un epílogo. Ya los escenarios, pues, que muestra Crimen y Castigo es San Petersburgo y Siberia. ¿Ya? Los personajes principales. El personaje principal es Rodion Raskolnikov, ¿ya?, que es el protagonista. Él es un estudiante, ¿ya?, y también, pues, él es asesino. Va a asesinar a Aliona Ivanova. Ahora les voy a contar de qué trata. Aliona, ¿no?, Ivanova es una usurera, ¿ya? Es, pues, Elizabeth, ¿ya? Ivanova es la hermana de Aliona. Era una mujer, pues, usurera, solía, pues, aprovecharse de la necesidad, pues, de las personas, ¿no? Iban, le empeñaban, no sé, pues, un artefacto, una joya, ¿no? Entonces, ella, aprovechándose de la necesidad de los demás, ¿no? Pues, supongamos, ¿no?, compraban o le empeñaban, ¿no?, por ejemplo, una cenicera de plata que llevó Rodion Raskolnikov. Si supongamos, ¿no?, esta te valía 200, ella te ofrecía 20 soles, y al final, cuando tú querías sacarlo, ella te triplicaba o mucho más, o sea, estafaba, pues era un usurero, ¿ya? Razumihin es el amigo de Rodion. Dunia Pulquerias, la familia de Rodion, la hermana y la mamá, ¿ya? Luzin es el prometido de Dunia. Sonia es una prostituta, ¿no? Ella, pues, se va a enamorar de Rodion Raskolnikov y va a ser, pues, quien va a ayudarlo a Rodion, miren, en este trance, pues, que va a sufrir él después de que él, pues, asesina, ¿no? Después de que él va a asesinar a Ivanova, ¿no? Sonia para Rodion Raskolnikov, ¿no? En la novela, pues, Sonia representa, ¿no?, la luz de la esperanza cristiana en el fondo del abismo de la culpa, ya, a pesar, pues, de la condición del trabajo que ella pues, realizaba, porque era pues, una prostituta, pero no porque ella quería, ¿no?, sino, pues, porque su condición económica le había conllevado a ello, pero era una buena mujer, pues, que creía, que tenía mucha fe en Dios. Ya, Marmeladov es el señor Marmeladov, que era un alcohólico, él es el padre de Sonia, ¿ya? Porfirio Petrovich es el juez de instrucción, quien va a tener, pues, a cargo, miren, la investigación, pues, de la muerte de ¿quién? De la muerte de
a Leona. El tema principal, chicos, es la expiación de la culpa en el tormento psicológico. El amor como factor, pues, y el amor como factor de regeneración, ¿no? Porque una vez que él comete el asesinato, ¿no? Y va a tener, pues, determinados trastornos, ¿no? Emocionales, ¿no? Quien va a ayudarla, miren, a que pueda, pues, sobrellevar, ¿no? Ese trance es, pues, Sonia, ¿ya? Es Sonia. Entonces, el tema principal, chicos, es, pues, esa angustia que sufre, pues, en este caso, Rodion Raskolnikov, ¿no? Producida, pues, por la conciencia, ¿no? Por la conciencia de la culpabilidad, ¿no? A partir, pues, de un crimen que él realiza. Porque, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? A ver, un poquito para poderles, pues, contar, ¿ya? El Crimen y Castigo nos va a relatar la vida de Rodion Raskolnikov, ya este estudiante que tiene, pues, recursos económicos muy bajos, ya, quien recibe, pues, ayuda de su madre y de su hermana para poder, pues, sobrevivir, ya, pero que se ve obligado, miren, a abandonar sus estudios y recurre, ¿no? A esta mujer, a esta usurera, a esta prestamista, quien le va a facilitar, pues, una cantidad de dinero para poder, pues, mantenerse, ¿no? A cambio, él, pues, le empeña algunos objetos que quedan, pues, en manos de esta usurera, ¿ya? Entonces, su hermana mayor le enviará, pues, una carta, ¿no? Que le dice, le cuenta, pues, ¿no? Que aceptará casarse con un hombre mayor a quien ella no ama, ¿no? Lo cual, pues, no le indigna a él, pero ella lo hacía, pues, con tal de repente de que este hombre que era mayor que la cual ella no amaba, pues, podía de alguna forma ayudarle económicamente, ¿ya? Rodion Raskolnikov, chicos, este estudiante tiene una personalidad un tanto, pues, trastornada. Él piensa que es un ser superior, ¿ya? Él piensa, miren, que pertenece a la clase de hombres que puede asesinar a otros, ¿no? Cuando él considera que son inferiores, él se ve en la capacidad, por el bien de la sociedad, miren, de asesinar. Él se cree un superhombre, ¿no? Es un superhombre. Tú eres bueno, tú vives. Tú eres malo y tú te mueres. Y eso es lo que pensó él en cuanto, pues, a esta usurera, ¿no? A Aliona Ivanova, que esa era vieja, pues, usurera. Él consideraba que ella era un mal elemento para la sociedad y por ende ella debía morir. Y como él era un superhombre, como él era un ser superior, él podía asesinarla a ella sin tener el cargo de culpabilidad, ¿ya? Entonces, motivado, pues, por este pensamiento que tenía Rodion Raskolnikov, él asesina a la usurera, ¿ya? Pero no solamente la va a asesinar a ella, él entra, miren, él se entera un día cuando él va a la tienda, él escucha, pues, que la hermana de ella, perdón, que la hermana de ella, de la usurera, iba a salir ese día, el promedio a las 6 de la tarde, entonces él, y que la usurera, pues, iba a estar sola, entonces él decide que ese es el momento, ¿ya? Todo el día estuvo nervioso, entraba, salía, no sabía, la mato, no la mato. Él quería matarlo, pero pues sentía nervios, ¿no? Porque tampoco era que Rodion era un hombre asesino, era un criminal, era malo, no, no era eso, ¿ya? No era así, Rodion no era ese tipo de hombres, pero él se sentía superior, como les decía, pues, a los demás, ¿ya? A pesar de la condición precaria en que él vivía, porque vivía en un cuartucho pequeñito, donde apenas cabía su cama, ¿no? En condiciones muy precarias, meses inclusive no pagaba el alquiler del cuarto donde él vivía, pero aún así, miren, tenía un trastorno de mentalidad, él se creía superior a los demás, como les vuelvo a repetir, capaz de poder matar, ¿no? Sin sentir, pues, culpabilidad, porque él consideraba que algunas personas no servían para la sociedad, ¿ya? Entonces él decide asesinar a esta prestamista, a esta usurera, ¿no? Pero en eso también mata a la hermana de ella. Cuando él entra, le toca la puerta y abre, pues, así todo pequeñito, abre la puerta y él le da un empujón y le dice, no, he venido a empeñarte. Como la vieja era usurera, ¿no? Y él lo había envuelto, pues, esta cigarrera de plata lo había envuelto bien en un pañuelo. Esta se va a la ventana, ¿no? A abrirlo, porque su cuarto era oscuro, era tétrico, ¿no? Así lo describe en la obra. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Saca el hacha, ¿ya? Y la asesina, ella que lo había llevado, pues, dentro de su gabán, del saco, ¿no? Pero no se da cuenta de que cuando él está en el cuarto de al lado, la usurera, pues, estaba tendida ahí en la sala, ¿no? Muerta ya,
y él pues entra a buscar el dinero, porque ese era el objetivo principal que él tenía, porque él consideraba que si él la mataba, él le robaba el dinero, con el dinero él podía estudiar, y a su hermana no se iba a casar con este hombre que no quería, y él podía pues ayudar a las personas. Esa era la idea que él tenía, ¿ya? Se lleva, ¿no? La mata a la hermana sin querer, él sintió mucho remordimiento después cuando la mató, no a la usurera, sino a la hermana, porque ella pues no tenía la culpa de nada, aparte que la hermana no era pues como al león, ¿ya? Entonces se lleva el dinero de la usurera, que nunca lo usa para él, no, sino que lo esconde, ¿ya? Sino que lo va a esconder, pues. Entonces, él siente pues remordimientos y una profunda ansiedad, ¿ya? Llegando, ¿no? Finalmente pues a la conclusión de que no es ningún ser superior, sino que forma parte pues de todo un grupo de seres humanos normales que él consideraba, miren, inferiores, y que debe pues someterse a las leyes. Sonia, que era la hija de un borracho, ¿no? Un día pues cuando Rodión estaba pues angustiado, ¿no? Entró a un bar y él conoce ahí al señor Mermelado, y este señor pues le cuenta su historia, le dice que su esposa tiene tuberculosis, que tiene 2 hijos, que tiene una hija mayor también que era hija solo de él, y Sonia, y que no de su esposa, que estaba sumamente enferma, que él había tenido un cargo importante, pero que lo habían despedido, todo un drama. Le lleva a su casa, porque el señor del bar pues le dice, tu amigo tienes que llevártelo, está muy mareado, y él pues como no era un hombre malo, ¿no? Decide pues llevarlo, va a la casa, y cuando sale la señora, la esposa del señor Mermelado, inclusive lo golpea a él, le pega, le dice, eres un borracho, el otro, que esto, bueno, todo un problema, ¿no? Rodión mete las manos a su bolsillo y tenía sus últimas monedas. Él no tenía que comer, pero era tanta la pobreza de la familia del señor Mermelado que lo único que le acompañaba a Rodión Raskolnikov eran esas monedas, y decide dejárselos para que ellos pues puedan comprarse algo de comida, ¿ya? Entonces, no era un hombre, no era, vuelvo a repetir, un hombre pues malo, ¿ya? Cuando él ya asesina, ¿no? A Aliona, ¿no? Esconde lo robado, como les había dicho, ¿no? Trata de calmarse, ¿no? Luego, pues, empiezan las investigaciones, ¿ya? En la comisaría se entrevistó, ¿no? Con el agente Petrovich, ¿no? Que lo interroga, pues, por la demanda que le habían establecido, pero no le habían establecido los asesinos, sino que se confunde, miren la conciencia, ¿no? Era, pues, por la demanda que le habían hecho, él no venía pagando, pues, varios meses el arriendo, ¿ya? Entonces, piensa, ¿no? Él se siente un poco alterado, ¿no? Inclusive se desmaya, ¿no? Después, pues, él decidió esconder las joyas debajo de una enorme piedra, ¿no? Y pasa, pues, una serie de cosas. Él se sentía nervioso, se sentía angustiado, ¿no? Inclusive vio también cuando el señor Mermeladov muere, ¿no? Atropellado, ¿no? Este hecho también, pues, no, ahí conoce a Sonia, ¿no? A Sonia, ahí la conoce a ella, ¿no? Y él no podía creer inclusive que una chica pues tan bonita, tan angelical, ¿no? Podía llevar pues la vida que ella llevaba, ¿no? Porque producto, miren, de la propia necesidad, ya que la familia se moría de hambre, los medios hermanitos de ella no tenían que comer, la madrastra tenía tuberculosis, ella no había estudiado nada, no sabía qué hacer, que lo que quedaba pues ser prostituta, ¿ya? Entonces se iba pues a prostituir, ¿ya? Entonces, él, inclusive, ¿no? Cuando muere el señor Mermeladov, pues le deja todo el dinero que él tenía, ¿no? Para que sirva ese dinero, pues, para poder enterrarlo a este señor, que era un alcohólico, ¿ya? Siguen las investigaciones, y Rodion Raskolnikov, pues, se sentía un tanto nervioso, ¿no? Se sentía, pues, un tanto intranquilo, ¿no? Empieza, pues, él mismo, miren, a hacerse, pues, sospechoso de este crimen, ¿ya? ¿No? Por la actitud, pues, que él tenía, ¿ya? Pero que finalmente Sonia, miren, quién era, pues, la jovencita que lo acompañaba. Sonia significó, como les decía hace un instante, pues, la luz de esperanza, ¿no? Que él buscaba, porque era un hombre, pues, que emocionalmente estaba, pues,
confundido, ¿no? Tenía pues un sentimiento, una angustia de culpabilidad, ¿no? De repente pues este también pues empezó a ser acosado por este investigador, por Petrovich, ¿no? Quien le decía pues que él era el asesino de las hermanas, ¿ya? Pero que él sentía pues que o él sentía pues ese remordimiento, más como les vuelvo a repetir por la hermana que él pues había asesinado, ¿no? Entonces Sonia, quien va a ayudarlo, miren, en este proceso de repente pues de culpabilidad que él sentía, ¿no? Sonia, ¿no? Cuando ellos en las tardes, ella le ayudaba a leer la Biblia, ¿no? Lo calmaba, pues, de alguna forma a él, ¿no? Porque era bastante, pues, eran momentos, pues, de angustia, ¿no? Entonces, ella finalmente lo convence a él, pues, de que debe de entregarse, ¿no? Y debe de dar a conocer, pues, su crimen, ¿no? Y finalmente Rodion Raskolnikov, chicos, se entrega, ¿ya? Se entrega, pues, para que ya pues se le vea el castigo, ¿no? Y de esta forma pues pueda pagar ya, pero dándose cuenta pues de que él no era un ser superior, sino que era pues un hombre común y corriente como somos cualquiera, ¿no? Y que las leyes son iguales pues para todos. Cuando uno comete un delito pues tiene que ser castigado porque se terminan los derechos de la persona cuando tú vulneras el derecho de la otra persona. Él entendió, ¿no? En pocas palabras, ello, pues, ¿no? Entonces él es condenado por el juez Porfirio Petrovich, chicos, y es deportado a Siberia, donde Sonia pues lo va a acompañar, ¿ya? Y así pues termina esta obra literaria, ¿ya? Miren, esta obra literaria es contada por un narrador externo, ¿no? Que habla en tercera persona, ¿ya? Entonces, esta obra, chicos, está narrada pues con elementos verosímiles, que es una de las características principales, ¿no? Que tiene pues el realismo, ¿no? Mostrar pues dentro de su literatura hechos que son reales, ¿ya? Es de una gran profundidad psicológica, ¿no? Explora el inconsciente humano, ¿no? Adelantándose, ¿se acuerdan de Edmund Freud, ¿no? Considerado pues el padre del psicoanálisis, ¿no? Por haber abordado pues teóricamente y por primera vez la estructura de la mente humana, ¿ya? En esta obra, pues, Crimen y Castigo, ¿no? De Fedor Dostoyevsky, nos va a narrar, ¿no? Nos va a relatar el sufrimiento, los estados de confusión, los sueños y los delirios, pues, de Rodion Raskolnikov, ¿ya? Este hombre, ¿no? Que finalmente, ¿no? Siente, pues, la redención de un crimen a través del amor, ¿ya? Que fue pues por Sonia, quien finalmente la va de repente pues a convencerlo a él, ¿no? Que es un hombre pues común y corriente, que es un hombre no es superior a los demás, como se creía Rodion Raskolnikov, sino pues que es un hombre como cualquier otro hombre que tiene que cumplir pues las normas y las leyes, ¿no? En una sociedad. Y el haber matado, el haber asesinado a una persona, pues merecía un castigo, ¿ya? El personaje principal, como lo hemos escuchado, chicos, es Rodion Raskolnikov, ¿ya? Él pues tuvo que abandonar sus estudios debido pues a su precaria economía que él tenía, ¿ya? Entonces vivía pues miren, a pesar de que él vivía pues en ese cuartito, que era un cuartucho, ¿no? Alquilado, ¿no? En un barrio de San Petersburgo, ¿no? Después de matar a la usurera, pues se da cuenta de que no posee la suficiente frialdad, ¿no? Para no dejar de poseer pues el sentimiento de culpa, ¿ya? Y empieza pues a cometer error tras error y termina finalmente él mismo, miren, termina él mismo haciéndose sospechoso principal del crimen y finalmente, ¿no? A pesar de que no existían pruebas en contra de él, ¿ya? Y finalmente pues Sonia lo convence para que pues se entregue, ¿ya? Se entregue y confiese pues el crimen y sea castigado, ¿no? Por lo que él había cometido, ¿ya? Entonces, Sonia también es otro de los personajes importantes, chicos, en esta obra literaria, ¿no? Su padre muere, ya sabemos, el señor Mermeladov, y ella pues se tiene que prostituir para ayudar a sus hermanos y a su madrastra, ¿no? Que sufría pues de tuberculosis, ¿ya? Porfirio Petrovich, que es también otro de los personajes, este es el funcionario, pues es el encargado, ¿no? Del caso de la muerte, pues de la usurera y de la hermana que fueron asesinados, ¿no? Él conversando, miren, con Rodion Raskolnikov descubre que él es el asesino,
y se lo dice, ¿no? En una conversación privada que ellos tienen, pero que él tampoco no tenía pruebas, y más bien pues lo insta, le dice, no, entrégate, yo sé que eres tú el asesino, a pesar, como les vuelvo a repetir, y esto por la actitud que muestra, el nerviosismo que muestra Rodion Raskolnikov, más no por las pruebas, ¿no? Porque en sí pues no había pruebas pues para poderlo delatar pues a él. Chicos, entonces se han dado cuenta, ¿no? Las características pues que tiene una novela psicológica, ¿ya? Pues Fedor Dostoyevsky es pues el escritor, ¿no? Es el escritor, es el representante más importante, ¿no? Como lo hemos visto, pues, de la novela psicológica, ¿no? El Crimen y Castigo, chicos, fue una de las novelas, miren, más difundidas, ¿ya? Que en un principio fue publicada como un folletín, ¿no? La estructura, pues, externa en sí de la novela, la estructura externa de la novela es de tipo policial, ¿ya? Pero la estructura interna de la novela es, pues, ¿no? De tipo de novela psicológica, ¿ya? Entonces, aquí los personajes van a constituir, pues, un elemento central, ¿ya? El foco de interés gira en torno del protagonista, que es Raskolnikov, ¿ya? Y su interioridad psicológica y los conflictos, pues, morales que él tenía en aquel entonces. Bien, chicos, ya hemos hablado entonces, ¿no? En cuanto, pues, al romanticismo, y también hemos hablado, pues, del realismo europeo. Ya me despido, chicos, de ustedes. Ya cuídense mucho y nos vemos por la próxima, nos vemos la próxima